Dios le bendiga. Saludos desde la casa de mi padre. Eh, Damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí. Y pues hoy vamos a estar compartiendo pues una reflexión. Dígase que reflexiones cuando uno se pone a pensar, a meditar en algo importante que quizás alguna persona ha, ha dado a nuestra vida, un tema, una palabra, y nos hace pensar sobre esa palabra y hasta tomar cambios en esa palabra. ¿Okay? Hoy vamos a estar meditando sobre algo que le puse como tema, vida sobria. Si nos ponemos a entender ese título, vida sobria, habla sobre alguien que sabe lo que hace. Y si de tomar se trata, también se aplica. Es alguien que no ha bebido, sino que está sobrio, no está ebrio, ¿cierto? Porque muchos en este mundo viven ebrios, ebrios quizás de poder, ebrios de la circunstancia, se dejan opacar y todas estas cosas, ¿cierto? Eh, bueno, vamos a estar leyendo en el libro de Tito 2, 11 y 12. Lo voy a leer en la nueva versión internacional. Dice, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Fíjese que hay unas cosas que debemos hacer para poder vivir una vida sobria, y entre ellas hay que dejar cosas y hay que aprender otras. Por ejemplo, como dice aquí en estos versos, en Tito, habla de que tenemos que hacer primero dos cosas por algo, a causa de algo. ¿A causa de qué? Dice, de la manifestación de la gracia de Dios. Amén. Entonces quiere decir que la gracia de Dios hace y nos enseña, según el verso, a que nosotros podamos renunciar. Renunciar a que ahí hace mención de dos cosas. Dice a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es impiedad? ¿Qué son deseos mundanos? Tienen que ver lo uno con lo otro. Pero la piedad o la impiedad viene del no practicar la piedad, ¿cierto? Y la piedad como significado tiene un significado muy sencillo. Vamos a estar leyendo. La piedad viene de la palabra latín pius, que se refiere a una persona que es devota, a una persona que es respetuosa, que es honesta, que es leal, que respeta las creencias de cada persona, que se sacrifica por su familia y por aquello en que cree. Ok, entonces tomando en cuenta esa definición y entendiendo que la impiedad es lo contrario a todo esto, quiere decir que el que no practica estas cosas tiene impiedad, ¿cierto? En su vida está practicando la impiedad. Quiere decir que si una persona no es respetuosa, si una persona no es honesta, no es leal, no se sacrifica por su familia, quiere decir que está practicando la impiedad, ¿cierto? Entonces, para poder vivir una vida sobria, como estamos hablando del tema, tenemos que renunciar a la impiedad. Es decir, tenemos que entender de que aquellas cosas que nos alejan de Dios debemos renunciar para poder vivir como dice la palabra, una vida piadosa, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Es el segundo. Deseos mundanos, dígase de aquellas pasiones que
pelean dentro de nosotros, la Biblia habla de eso, dice que todo también tiene que ver con lo exterior, porque hay cosas que del exterior que tú puedes ver y deseas hacerlo o deseas tenerlo, y entonces habla de qué, de deseos mundanos, de pasiones mundanas, de cosas que vienen del exterior, pero también que vienen dentro de uno. Porque ¿cómo se forma un deseo si no es por aquello que ya tú tienes como en pensamiento, como en el corazón, ¿cierto? Y la Biblia dice que del corazón sale todas las cosas. Entonces tenemos que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, renunciar a las cosas que te alejan de Dios y a los deseos que tenemos que también nos alejan de Dios. Entonces, ahí está. Por causa de la gracia que se manifiesta en nuestra vida, la gracia de Dios, que es para salvación, porque la gracia es para salvación. Entonces, por esa gracia nos tenemos que ajustar a ella para recibirla y poder entender, porque la misma gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, a toda práctica que te aleja de Dios y a todo deseo que te hace pecaminoso pues delante de Dios. Y más adelante en el verso dice que renunciando a estas cosas, ¿no? Así podamos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Justicia, piedad y dominio propio. Fíjense que, como dijimos ahorita en la piedad, tiene que ver mucho la justicia. Porque quien practica la justicia es piadoso. Es una persona que practica lo bueno. Entonces, también busqué unas definiciones de lo que significa justo o justicia. Dice, una persona justa o que aplica justicia está guiado por la razón, la verdad y la cabalidad. Razón, verdad y cabalidad. Una persona justa. Porque a veces en nuestros criterios humanos se mete mucho lo que es el sentimentalismo. Y resulta que en el sentimiento del hombre, lo dice la palabra, que en el sentimiento del hombre no actúa la justicia. ¿Por qué? Hay que hacerse una pregunta, ¿por qué en el sentimiento del hombre no actúa la justicia? Porque resulta que de naturaleza el hombre busca el mal. Quiere decir que las pasiones, vea que todo está bien unido. Que nuestras pasiones, nuestros deseos no actúa la justicia de Dios, y por eso aquí en esta definición está diciendo alguien que se guía por la razón, por la cabalidad. Si tú dejas a un lado la razón, no vas a poder aplicar la justicia y mucho menos la justicia de Dios. Entonces, volviendo al verso, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, podamos vivir en este tiempo con justicia. Ya la definimos, ¿cierto? Si no tienes y utilizas razón, no puedes aplicar la justicia. Dice la siguiente, con piedad, vivir con piedad, y se define, como ya lo hablamos, alguien respetuoso, leal, honesto, que se sacrifica por su familia, que respeta la creencia, y en este caso, para hacerle un enfoque más cristocéntrico, piedad es una persona que practica la santidad que Dios le ha enseñado mediante la palabra, porque esa es la santidad que necesitamos para poderlo ver, porque la Biblia dice de una manera textual que sin paz y sin santidad nadie va a poder ver a Dios. Y si usted y yo queremos ver al Señor, necesitamos vivir en santidad, en piedad. Quiere decir en justicia, quiere decir en haciendo lo bueno, quiere decir razonando para poder aplicar la justicia. Amén. Y por último, en el último punto, y creo que es uno de los más importantes, porque usted puede saber la definición de justicia, de piedad y quizás practicarla, pero uno de los más importantes es esa última que dice dominio propio. Y dominio propio es la habilidad de controlar
o regular las emociones, impulsos o comportamiento. Fíjese lo que está diciendo acá. Está hablando de que el dominio propio es una habilidad y que en esa habilidad usted puede dominar sus emociones, regularlas, los impulsos y los comportamientos. Ahí, si usted tiene dominio propio, puede usar la razón y puede aplicar la justicia. Si no tiene dominio propio, no va a usar la razón y no va a actuar en justicia. Porque como vuelvo a ese primer punto de la justicia, en las emociones del ser humano, del hombre, no actúa la justicia del Señor. Por eso es que vemos este mundo como está. Porque la justicia se aplica desde los sentimientos. Entonces, se aplica es la justicia de la persona que la ve, como lo ve, en el sentimiento que tenga, pero no la justicia real. La justicia que lleva a una persona que, aunque tenga que ser castigado, tiene que ser porque es la justicia. Si tiene que ser corregido, es corregido porque es la justicia. Si tiene que ser alabado, también. O sea, es algo de razonamiento. Es algo donde no tenemos que dejar que los sentimientos tomen parte, porque si no, nunca va a ser justicia y se va a mostrar que nosotros no tenemos el dominio propio que necesitamos para vivir una vida sobria. Porque una vida sobria es estar pendiente y saber lo que estás haciendo en el momento que estás haciendo y en qué sentir o razonamiento estás actuando. Para culminar, debo decirle que el dominio propio es un fruto del Espíritu. No sé si han leído los frutos del Espíritu: amor, fe, bondad, paciencia, benignidad. Y en uno de esos está la templanza. Y templanza significa dominio propio. Alguien que se puede dominar, alguien que se puede controlar y puede actuar en justicia. Quiere decir, y por qué dije que era el punto más importante, por lo menos de mi punto de vista, porque creo que todos tenemos puntos de vista distintos, pero este es muy importante porque de él depende las otras cosas. Porque si usted no tiene dominio propio, no va a poder vivir de manera piadosa, o sea, no va a poder practicar la santidad, y tampoco va a poder aplicar la justicia, sino que se va a dejar llevar de sus sentimientos y va a hacer cosas que no debe. ¿Por qué? Porque el impulso lo controló, porque la ira lo controló, porque la desidia, el dolor, la traición. Y creo que es una de las cosas más importantes, ese dominio propio, es el fruto del Espíritu Santo. Quiere decir que usted y yo necesitamos pasar tiempo con el Espíritu Santo, ser amigo del Espíritu Santo para poder desarrollar esta capacidad, esta habilidad de dominarnos, de saber de que en nuestro corazón hay cosas que nos pueden dominar y que son engañosas, porque la misma palabra lo enseña, que tienes que tener cuidado de tu corazón porque es engañoso, porque de ahí salen todas las cosas, tanto buenas como malas. Entonces, si tenemos dominio propio, vamos a poder saber qué vamos a sacar en el momento que vamos a sacar, si vamos a actuar con justicia o vamos a actuar con impiedad o con un deseo mundano, o de otra manera actuar como Dios espera, con justicia, piedad y dominio propio. Así que les saludo, les bendigo y espero que sea de bendición esta reflexión, que podamos entender que para vivir una vida sobria necesitamos estas cosas, necesitamos renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, necesitamos tener dominio propio para poder aplicar la justicia y vivir de una forma santa o piadosa. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, y creo en mi corazón que Dios está haciendo algo en nuestras vidas. Más allá de cualquier circunstancia, Dios siempre ha estado allí, pero en este tiempo Él está haciendo cosas maravillosas que usted y yo no nos damos cuenta en el momento, pero creo que en poco tiempo se dará cuenta de que Dios es real, más real de lo que usted y yo somos, más real de lo que usted ha pensado. Dios le bendiga, Dios les guarde. Saludos.